Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos al ciclo de charlas de SZ4 Graz Andes Sur. Como siempre, recordarles que de nuestros canales de contacto tenemos un correo, un Discord, un Instagram con el que nos pueden seguir, estar atentos a nuestras novedades. Más allá del ciclo de charlas, las demás actividades que vamos planeando o oportunidades de becas, de trabajos y como siempre el contacto. Instarlo sobre todo a la utilización del Discord para quienes quieran, que quienes no lo conocen el programa para que lo traten de ir conociendo. Funciona como canales de voz para entrar, para charlar, para discutir. Funciona como un foro para poder colgar propuestas, actividades, pedidos de intercambio de información y, bueno, muchas cosas más. Y bueno, para estar atentos, síganos, por supuesto, en Discord, en las redes, para las próximas novedades que vamos a estar teniendo. Ahí mis compañeras, mis compañeros les van a ir dejando todos los links por si en el chat, van a quedar ahí por si los quieren usar. Les recuerdo después que esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube también. Y bueno, creo que eso sería todo. Vamos a pasar a la charla de hoy, que es un gran placer para mí presentar a la doctora Silvana Liz Spagnoto, una amiga, una colega, que hemos trabajado mucho juntos, una gran persona. Ella fue licenciada en física de la Universidad de San Luis y doctora en geofísica de la Universidad de San Juan. Ha sido becaria de CONICET, hizo un postdoc en Argentina, trabajando con Laura Giambiaggi, y luego un postdoc en la UNAM, eso es en México, trabajando con Arturo Iglesias. Actualmente es investigadora de CONICET, profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Luis. También fue profesora adjunta de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado, tiene una amplia, extensa carrera, ha publicado más de 30 artículos científicos, dirección de amplios proyectos de investigación, de recursos humanos, de becarios, de becarias. Y ha sido editora invitada de las revistas Geodesy and Geodynamics y del Journal of South American Earth Sciences. Hoy va a dar una charla titulada Geotermia de alta entalpía en la zona de subducción argentino-chilena. Así que bueno, sin más, los dejo con Silvana. Todo tuyo, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, debo de reconocer que esta charla ha sido un poco un desafío para mí. Vengo desde el año 2019 trabajando en una materia que es geotermia, que nace materia para la Tecnicatura en Energías Renovables. Y bueno, y fue un desafío empezar a estudiar de una temática que se sabe mucho, pero también había limitada la información, o era difícil encontrar información. Sobre todo trabajando también en el potencial que tiene Argentina, ¿no? O sea, el título de la charla es Geotermia de alta entalpía en la zona de subducción argentino-chilena, aunque también voy a nombrar un poquito del interior de la Argentina, pero tenemos concentrada, digamos, los sectores de mayor entalpía, o de más, pensemos en alta temperatura, justamente en el límite con Chile. Y asociado justamente a la subducción, y es por eso que está en este ciclo de charlas de las subduction zones, y bueno, y todo esto que están planteando. Así que bueno, espero estar a la altura y bueno, y por ahí sepan disculpar si alguna cosa no la sé, porque bueno, estamos empezando en estos temas, pero creo que es muy importante hacer divulgación en la geotermia porque creo que es una de las energías del futuro que podemos explotar, tenemos mucho potencial y que podemos hacer que la huella de carbono que estemos dejando en nuestro ambiente sea mucho menor. Y bueno, y como imagen puse, es la planta geotérmica que hay en Chile, que es Cerro Pabellón, y es la única, bueno, es la única planta que está produciendo electricidad actualmente en nuestro límite. Bueno, y en todo lo que es Sudamérica solamente hay una más que está en Colombia, que tiene mucho menos producción en este momento. Si nosotros nos fijamos cierto que en este mapa que está bastante actualizado siempre, que uno le puede dar aquí a Piensa en Geotermia, está en español también en la página. Uno puede ver todas las que serían las plantas geotermales actuales. Esto lo estoy viendo acá en esta página, que me parece muy interesante, esta compilación de plantas geotermales en el mundo. Uno le puede ir dando clic a la planta que uno le interese y va a ver de qué tipo de planta es, ¿no? Bueno, doble flash, si es de ciclo binario, si es una de vapor seco, bueno.
Y si nos fijamos, ¿sí? Tenemos solamente estas dos plantas, que es Cerro Pabellón y la que está en Colombia. Pero si nosotros miramos, nosotros por ejemplo en Centroamérica, en México sí aparecen ya más plantas, tenemos un motombo, tenemos los azufres, tenemos en Estados Unidos tenemos la máxima producción de energía eléctrica geotérmica en el mundo, y tenemos lugares como Islandia, en donde por más que es un poco menor que la de Estados Unidos, casi es la más alta en el mundo por persona, digamos, ¿no? O sea, la cantidad de producción de energía por persona. Y bueno, y acá, por ejemplo, le di clic a esta que, bueno, estos nombres son muy difíciles de leer, que dice ciclo binario. También me está diciendo qué tipo de planta es. Entonces, ¿por qué vemos que en el mundo hay toda una tendencia a ir a la energía geotérmica y nosotros, teniendo el potencial que tenemos, seguimos un poquito atrás en este sentido? Y también, ¿por qué también? Porque si pueden ver, la mayor concentración de plantas geotérmicas se encuentran en zonas de subducción, todo lo que sería Japón, las Filipinas, todo lo que tenemos en Centroamérica, ¿no? Entonces, me parecía que era bastante relevante mostrar esto para esta charla, ¿no? Bueno, este mapa es muy interactivo y si quieren verlo, la verdad que está muy interesante. Después de última podemos dejar el link. En el caso particular de la Cerro Pabellón, que es la única que tenemos, que tienen en Chile, ¿no? Pero que tenemos en nuestra zona de subducción, empezó en el 2015 la construcción, en el 2017 ya producía, estuvo en su momento inicial produciendo 48 megawatts y después se hizo una inversión adicional en donde se obtuvieron 33 megawatts más. Esto da una producción de 81 megawatts que, dicho en palabras más, digamos, fáciles de entender cuánto es, esta página, que es la página ahí, que le puse ahí, es la página oficial de la planta, dicen que producen para 50.000 hogares. Pero si yo hago la estimación de los 81 megawatts, con una producción, con un consumo promedio que tiene en Argentina, por ejemplo, nos alcanzaría para unos 200.000 hogares. Es decir, que es un valor bastante interesante. Y bueno, fíjense los millones de dólares que salió, que inicialmente el costo es bastante elevado. Acá estamos hablando de 320 millones y 100 millones más de dólares en el 2019, pero que es muy poco, una vez que la planta se pone a andar, es muy bajo el costo de mantenimiento, y un tipo de planta así puede proveernos de energía por más de 30 años. Entonces, ustedes dicen, bueno, o sea, genial. Ahora vemos una planta geotérmica muy interesante, bueno, en este caso es una planta de ciclo binario. Una planta de ciclo binario significa que no estoy usando directamente el líquido que saco desde el reservorio geotermal, sino que estoy calentando otro líquido, que en este caso es de la familia de los alcoholes. Ese líquido de la familia de los alcoholes tiene un punto de fusión más bajo que la... Voy a volver para atrás porque tiene más que ver con esto. Tiene un punto de fusión más bajo que el agua, se evapora, ese vapor mueve las turbinas los álabes van aumentando de tamaño para tener un área cada vez mayor, y a medida que va perdiendo su energía cinética, ese vapor sigue moviendo a la misma velocidad y los rotores están sincronizados, digamos, y luego de pasar por las turbinas, ese vapor se condensa, entonces necesitamos unos condensadores fríos, donde ese vapor se condensa, vuelve a ser líquido, y ahí genera un vacío que permite seguir chupando y sacando más agua del reservorio e incluso mover todo este sistema. En el caso de los ciclos binarios, como en este caso Cerro Pabellón, son el último tipo de plantas que se inventó dentro de la geotermia, pero este sistema de calentar otro fluido que no sea agua permitió empezar a pensar en geotermia para producir electricidad con temperaturas bastante más bajas. Antes, si teníamos temperaturas de 150 grados o menos, no podíamos producir electricidad, y este tipo de planta de ciclo binario permitió ampliar los posibles lugares para generar electricidad. Bueno, ahora sí, les quiero contar algunos valores, algunas magnitudes importantes, para que más o menos empecemos a pensar cuánto podríamos ser capaces de usar y dónde.
Bueno, este es un mapa del 2016 de Haupart, que él decía que la superficie de la Tierra más o menos produce unos 46, 47 terawatts, producidos por el calor interno de la Tierra, contra el calor que recibimos del Sol, que es 173.000 terawatts. O sea que el calor geotérmico en la superficie de la Tierra es menos del 0,03%. Es decir, que todos los procesos que vemos en la superficie, que tienen que ver con erosión, con lluvia, con tormentas, están producidos básicamente con el crecimiento de las plantas, está producido básicamente por el sol. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un pozo de 100 metros, ya casi todo el calor que tenemos en ese lugar es producto del calor interno producido del decaimiento radiactivo, básicamente. Entonces, todos los procesos geológicos, como movimiento de la tectónica de placas, volcanismo y demás, van a estar controlados por este calor interno. Entonces, ¿dónde nos convendría, digamos, empezar a buscar ese calor que está en el interior de la Tierra, de que llegue de alguna manera a superficie sin tener que hacer grandes pozos para poder obtener esas temperaturas elevadas? En el 2012 se hicieron estos mapas que se recopilaron, digamos, todos los datos de perforaciones. Incluso hay muchas perforaciones en el fondo oceánico, como pueden ver en puntos verdes, y a partir de la extrapolación de las temperaturas obtenidas en todos esos puntos que se ven en ese mapa, recopilado en el 2012, se obtuvieron estos mapas de flujo de calor en la superficie de la Tierra. Y vemos qué mala suerte que tenemos las mayores concentraciones de calor en el fondo oceánico. Y no cualquier fondo oceánico, lo vamos a tener principalmente en las centrales oceánicas, en las dorsales oceánicas. Entonces vemos que ya acceder a eso significa una complicación de lo tecnológico y de lo logístico, ¿no? Sin embargo, fíjense que también tenemos, por ejemplo, en el caso de los Andes, una zona de elevado flujo calórico, ¿sí? Entonces, bueno, ya esto me empieza a dar un poco más de esperanza, ¿no? Si yo miro, no sé si se ve el mouse, creo que, bueno, no importa. Vemos que, acá, el puntero, vemos que tenemos en el sector de los Andes una concentración del flujo calórico, ¿no? También tenemos algunos lugares, como puede ser el caso del Rift de África, ¿sí? Bueno, en el caso de Islandia, como queda la dorsal sobre Islandia, algunos lugares de Europa. Entonces ya podemos empezar a pensar que también en los continentes tenemos lugares de alto flujo calórico. Si miramos también algunos números más, y no me voy a poner muy pesada con 46, 47 terawatts que teníamos de potencia calórica en la superficie de la Tierra, vemos que el 32 de estos 47 están en los océanos y solo el 15 está en los continentes. Y si hacemos respecto a los metros cuadrados, bueno, podemos calcular el flujo calórico por metro cuadrado, en miliwatts sobre metro cuadrado, que son valores bastante bajitos. Yo pienso prender un poco con eso, la verdad es que es muy bajo. Pero además acá quería mostrar que los océanos jóvenes, o sea, las dorsales y demás, además tienen valores que duplican a los océanos antiguos. Entonces, si volvemos a mirar este mapa, vemos nuevamente que hay una coincidencia en donde se pusieron las centrales geotermales y lugares de concentración de calor. Me pasé 2 filmitos. ¿Cuál es el proceso por el que sube el calor del interior de la Tierra hasta la superficie? Yo creo que en física 1 todos hemos visto que los procesos de conducción de calor, convección de calor y radiación son los procesos por los cuales se transmite calor, o sea, energía térmica, ¿no? Pero en este caso, el que más ganaría o el que más nos interesaría, digamos, en el caso de la geotermia, sería el proceso de convección. ¿Por qué el proceso de convección? Porque a través del movimiento de un fluido se mueve masa que viene caliente y nos permite llegar ese calor de una manera más eficiente a la superficie. Entonces, dentro de los procesos, el proceso convectivo va a ser el proceso de mayor interés en la geotermia. Y a partir de ahí vamos a tener que empezar a definir o saber cómo es nuestro sistema geotermal.
Entonces nuestro sistema geotermal, que puede ser volcánico o no, yo acá en esta figura le pongo un cuerpo una fuente de calor magmática, pero no necesariamente tiene que ser volcánica, pero básicamente tenemos un sector en la corteza en donde tenemos un gradiente anómalo, es decir, no tenemos que aumenta 1 grado cada 33 metros, sino que tenemos un valor un poquito más elevado. Ese calor va a calentarme las napas freáticas, ¿sí? Suponemos que tenemos una zona de rocas permeables en donde un fluido puede moverse y esa, digamos, ese agua caliente va a ser lo que a mí me va a empezar a interesar. O sea que me voy a transformar en un minero de agua caliente. ¿Cuáles van a ser las partes importantes en esa capa permeable? Van a ser, por ejemplo, los límites superiores e inferiores de roca impermeable, ¿no? Ese agua caliente en general va a ir depositando también minerales que pueden ser arcillosos, y eso va a ir formando una nueva capa impermeable conocida como la capa sello, muy similar a la que tenemos en el petróleo. También va a haber un movimiento de agua desde el agua fría donde ingresa, que es la zona de recarga. Esa zona de recarga puede ser normalmente de lluvia, en estos tipos lugares más comunes, pero puede ser agua de mar, puede ser agua de un lago, puede ser de un río, ¿sí? La zona de recarga, en los lugares en donde es muy, muy húmedo, es como que, bueno, digamos, es algo que suponemos que el reservorio va a estar casi siempre lleno. Pero en los lugares áridos, como Cerro Pabellón, que les acabo de mostrar, la zona de recarga es muy importante y el acuífero es muy importante que se cuide, que se reinyecte, ¿no? Porque los volúmenes de agua pueden empezar a disminuir, me puede bajar la napa freática y eso va a implicar que yo voy a tener que empezar a hacer poco, que no voy a poder seguir trabajando de la misma manera. Después tenemos el flujo ascendente, o conocido en upflow, y a mí outflow me salen muy parecidos, pero el flujo ascendente y el flujo que sale o saliente, que es el outflow, que muchas veces, a veces aflora en superficie, como puede ser un geyser, un manantial, o no necesariamente. Estas son como las partes más simplificadas de lo que sería mi sistema geotermal, el cual yo voy a empezar a buscar. No solamente voy a necesitar una fuente de calor, un gradiente anómalo, sino también voy a necesitar agua caliente. En el caso de los sistemas geotérmicos mejorados, que hoy por hoy se están implementando, son lugares en donde yo no tenía el acuífero naturalmente, sino que el acuífero o el reservorio lo genero artificialmente. Es decir, voy a inyectar agua, la voy a calentar y de alguna manera voy a permeable para poder sacarla por otro lugar. Pero esto también son los últimos avances que hay en lo que sería ingeniería de perforación y de plantas. Bueno, entonces, desde lo que es geológico, yo básicamente lo que voy a necesitar o que voy a tratar de hacer inicialmente es un modelo esquemático. Y para eso voy a empezar a tomar muchos ejemplos. Bueno, acá traje también un ejemplo no volcánico, como el caso de Pismanta, este trabajo de Rodolfo Christensen, en donde a partir de poner todos los conocimientos que hay sobre la mesa, digamos, de lo que es la geoquímica, la geofísica, tratar de poder hacer un mapa, un modelo esquemático de lo que es mi sistema geotermal y cómo explorarlo y dónde hacer las perforaciones y en qué lugares me conviene hacer los pozos. Porque también hay una realidad, es que no todos los realmente van a ser exitosos, puedo encontrar rocas no permeables, y mi sistema y toda la explotación de mi sistema geotermal se puede llegar a complicar. Bueno, nada, esto voy a volver después a contar un poquito más. Dentro de lo que es clasificación de mediana, alta y baja entalpía, tenemos distintos autores, ¿no? No se ponen unos de acuerdo, si ustedes se fijan, en lo único que se ponen de acuerdo más o menos en lo que es bajo y lo que es alto, pero hay un acuerdo más o menos, o nos ponemos de acuerdo, que los sistemas de baja entalpía, o de muy baja entalpía también, como pueden ser lugares en donde el agua sale a 50 grados, que generalmente se utilizan con recursos como para hacer piletas, spa, se usan con fines turísticos.
para criadero de peces, también para mantener climatización de lugares, a lo mejor de invernaderos. Ahí estamos hablando de baja o muy baja entalpía. Pero ya cuando queremos producir electricidad, tenemos que estar hablando de valores superiores a 100 grados, y ahí es donde algunos autores le ponen a ese rango intermedio, ¿no? Hablar de 100 a 200 grados, de 150 a 200 grados hablamos de entalpías intermedias, y bueno, y por arriba de los 200, 150 hablamos de alta entalpía o de muy alta entalpía. Sería lo ideal en esta búsqueda de sistemas geotérmicos. También nosotros tenemos una clasificación de los sistemas geotérmicos de acuerdo a si son más convectivos o menos convectivos, o más conductivos o menos conductivos, en lo que se llaman plates geotérmicos. Es decir, por ejemplo, más convección, estamos hablando de sistemas que tienen que ver con el vulcanismo, en donde la masa que sube no es solo agua, sino también tenemos magma asociado. Y cuando hablamos de menos convectivos, hablamos de cuencas extensionales, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso empiezan a ganar los procesos conductivos. Bueno, ya centrándome en lo que prometí hablar en esta charla, que era hablar de potencial geotérmico en Argentina en particular, eh, un trabajo de 1999 de Gawel, él sugirió que el potencial geotérmico para producción eléctrica que había en Argentina era de 2000 megawatts. Y eso básicamente concentrado en La Puna y algunas provincias como Mendoza y Neuquén. Sin embargo, si yo hago una cuenta más o menos para un consumo estándar que hay en Argentina, eso me daría 5 millones de hogares. Eso podrían ser tal vez más de 10 millones de personas o más, o hasta 20 millones de personas que podrían estar accediendo a la electricidad a partir del potencial geotérmico. Este trabajo de Barcelona, que es un video que pueden ver en YouTube, que está excelente, él dice que el potencial geotérmico en Argentina es más o menos para abastecer 1 millón de hogares, o sea, un poco menos. De todas maneras, nadie sabe ciencia cierta cuánto sería la producción total que se podría obtener en Argentina, porque no tenemos, desgraciadamente, ninguna planta andando en este momento. De todas maneras, les sugiero que vean este video, está muy bueno, porque explica bien cómo son las diferentes plantas geotermales y cómo se puede alcanzar la electricidad a partir de ese calentamiento. Entonces, en este trabajo de Pese y colaboradores, en el 2014, él clasifica las zonas en Argentina en zonas que tienen que ver con vulcanismo, básicamente, que sería la zona de la Puna, y un poquito más abajo de la subducción plana, ya volcanes que están en el sur de Mendoza y Neuquén. Después tenemos sistemas hidrotermales convectivos, que son estos que están pintados de amarillo, y después tenemos zonas con anomalías de calor altas, como puede ser Río Hondo y Bahía Blanca. Y si se fijan, a continuación, en este mismo trabajo de Pese, él pone también, todos estos puntitos son lugares con anomalías de calor, con termas, ¿sí? Que se están aprovechando de alguna manera. La mayor parte de ellas que ven en este sector, que son de media y baja entalpía, se usan como lugares turísticos. Pero también tenemos un montón de lugares en donde se ha hecho algún tipo de análisis químico o alguna base. En particular, hay 18 lugares en Argentina, que están citados acá por Cristian Pisichelli, perdón, del 2023, en donde vemos que, por ejemplo, el volcán Copahue ya tiene. De hecho, el volcán Copahue tuvo su planta experimental en la década del 80, la cual fue dada de baja. Pero tenemos estudios avanzados, por ejemplo, que ya hay prefactibilidad, como puede ser en Domuyo, en Rosario de la Frontera, en San Juan, en el caso de los despoblados, en donde ya hay exploración un poco más avanzada. Este es del catálogo de Segemar, y fíjense que los lugares, estos que los lugares que nombré, en donde hay algunos estudios que han recopilado en un catálogo de publicaciones, que está muy interesante, ahora se los voy a mostrar, la mayor parte de ello está asociado a la Puna, aunque no todos están asociados al vulcanismo directamente, algunos se encuentran más al este. Tenemos estos lugares de San Juan, que no están asociados al vulcanismo, y estos sí, del sur sí, y Bahía Blanca.
Bueno, entonces, un paréntesis que quiero agregar acá es cuáles serían las ramas de la exploración en la geotermia. Dentro de las ramas en la geotermia tenemos básicamente tres, que son la geofísica, la geoquímica y la estructural. Yo por ahí siempre me gusta a mis alumnos comparárselo con la medicina, ¿no? La geología estructural vendría a ser el conocimiento de todo nuestro organismo, ¿no? Cómo funcionan los huesos, cómo funcionan los músculos, un poco de la fisiología de nuestro organismo. Entonces vamos al médico y lo primero, que él ya conoce un poco de nuestra geología estructural, digamos, o de cómo puede funcionar un pliegue, una falla, una estructura, cómo se puede formar, y lo primero que hace el médico es mandarnos a hacer el análisis químico. Y en este caso es la geoquímica y es la que generalmente hacemos primero. ¿Por qué la hacemos primero? La hacemos primero porque es la más económica, al lado de la geofísica o finalmente hacer un pozo, pero además porque me da un dato que es interesantísimo, que es la posible temperatura del reservorio. Porque puede ser que yo voy y encuentro un manantial y saco el agua 45 grados, 80 grados, y cuando la composición química de los cationes y los aniones, resulta que esos cationes necesitaron unas temperaturas mucho más elevadas para poderse disolver. Si supongo que ese ascenso del agua es lo suficiente rápido como para no depositar, lo cual es bastante verdad, digamos, yo puedo suponer que... ¿se cortó o se escucha bien? Bueno, porque me puso un Seguimos cartelito de bien, internet Silvana. inestable. Bueno, entonces, poner una temperatura que se llaman geotermómetros, una temperatura del reservorio. Y ese dato es muy importante. También puedo hacer isótopos y esa, digamos, esa concentración de isótopos pesados, de oxígeno y de agua, también me va a dar una información de la temperatura a la que pudo haber estado dándose el agua, ¿no? Porque los isótopos livianos, como el oxígeno 16 y el hidrógeno 1, digamos, se evaporan más fácil que sus isótopos pesados, como el oxígeno 18, el titrio y el deuterio. Entonces, la geoquímica sería el equivalente a hacer un análisis de sangre. Y después voy y me saco una resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética es la geofísica. Una vez que yo ya tengo un posible lugar, hacemos magnetotelúrica, hacemos geofísica en general, ¿no? Hacemos gravimetría, hacemos magnetotelúrica, hacemos geoeléctrica, bueno, todo lo que se pueda desde la geofísica, que me va a dar una información por ahí de qué dimensiones tiene mi reservorio, qué dimensiones tiene, qué profundidad podría llegar a tener mi reservorio, si tengo un reservorio o más, ¿sí? Porque es bastante común en los ejemplos que yo voy a mostrar que tenemos más de una capa de agua caliente. Entonces, finalmente el análisis químico me ve la tomografía y me dice a operar. Cuando ya pasamos a la parte de pozos exploratorios, en donde vamos a tener un gradiente real de temperatura, hacemos pozos de menor tamaño, no son pozos tan grandes, son de menor costo, generalmente no llegamos a profundidades tan grandes, pero esos pozos después nos los podemos aprovechar para explotación. Así que son pozos exploratorios que pertenecen a la fase inicial. Y también tenemos algunas ramas de la geología que están clasificadas en estos catálogos de SEGEMAR, que son la hidrogeología, el impacto ambiental, la biología y la factibilidad. Entonces, como les decía, este catálogo que hace SEGEMAR, en donde lo pueden bajar de internet si quieren, ustedes buscan, por ejemplo, en este caso, el volcán Tuxtla, y van a tener un montón de papers, o de trabajos, o tesis en color amarillo. Bueno, creo que eso significa que son estudios de geoquímica. Después vamos al verde, bueno, y así están clasificados por colores todos los estudios que ha recopilado el Servicio Geológico en Minería. También van a encontrar algunas publicaciones, como estas que son de la serie de contribuciones técnicas, y este catálogo de manifestaciones termales, que tiene dos volúmenes, un volumen para la región noreste, centro y sur, y el otro para las provincias que faltan. Ese catálogo de las manifestaciones termales es un catálogo muy completo de todos estos puntos que están marcados en nuestro país, en los cuales, por ejemplo, el caso de San Luis traje, porque bueno, yo soy de acá, ustedes van a tener en estos tres lugares que hay algún tipo de evidencia de agua termal. En este caso, dos de los lugares aprovechan desde el turismo, que son Valde y San Jerónimo,
Y el tercer lugar es el Zapallar en Quines, que se aprovecha un poco menos, y en estas tablas que hacen estos catálogos de manifestaciones termales, todos los datos de la geoquímica, las temperaturas, la profundidad del pozo, bueno, todo lo que se ha hecho en esos sectores. Bueno, eso desde la recopilación de los más de 2.000 análisis químicos y de los 450 puntos en donde en la Argentina hay algún tipo de evidencia de manifestación termal. En particular, quiero hablar un poquito de Copahue, porque Copahue es el único que tiene factibilidad técnica, es decir, es un lugar que se empezó a estudiar desde el 73, en donde se hicieron estudios de exploración, después se hicieron pozos ya en la década del 80, se llegó hasta 1.414 metros, y donde se sacó vapor seco. El vapor seco, no hablé de plantas, pero sería el que más producción me va a dar. ¿Por qué? Porque directamente yo puedo usar el vapor, mover las turbinas, condensar, generar el vacío que me sigue sacando y inyectar. En este caso, esta planta que le voy a mostrar una fotito, funcionó entre 1988 y 1997. En el 1998 se paró para hacer una especie de mantenimiento y no se puso a andar nunca más. Llegó a tener una potencia de 670 kilowatts, o 0,7 megawatts, y está justamente del lado argentino en lo que sería la caldera de Cabiagüe. Cabiagüe es toda esta caldera, ¿sí? Hay un pueblito que está dentro que se llama Cabiagüe y hay una localidad que se llama Copahue. Toda esta caldera de Cabiagüe, Copahue, está asociada al volcán Copahue, que sí es limítrofe con Chile, y pertenece a todo este vulcanismo del sur, ¿sí? Que sigue la falla del Iquiñoqui, y justamente lo más aceptado es que es una cuenca que generó esta estructura cuadrada, ¿sí? En donde se emplazó el volcán en el lado oeste, y quedó en todo el lado argentino, en este caso, todas las evidencias de manantiales, hay pozas, hay de barro, bueno, hay todas las emanaciones geotermales que se les ocurra. Acá tengo algunas fotos, ¿sí? Que el agua llega a superficie con temperaturas bastante importantes que se aprovecha el turismo. Hay muchos estudios de geoquímica, de geofísica, se hicieron también en colaboración con la JICA de Japón, en donde se propusieron algunos modelos conceptuales del reservorio y de los modelos, en donde básicamente varios de los autores coinciden en que hay dos capas o dos reservorios, uno que estaría a una profundidad entre 600 y 800 metros, que llegaría a 150 grados de temperatura aproximada, y a 1.200 metros habría un segundo reservorio que alcanzaría temperaturas de 230 a 240 grados centígrados. Nosotros acá con el grupo de investigación hemos hecho algunos estudios de tomografía sísmica, de estudio de la sismicidad, y la primera tomografía que mostré al principio fueron todas realizadas a partir de sismos naturales que ocurrieron dentro de la caldera de Copahue. Otro lugar de interés es Domullo, que tiene estudios de prefactibilidad también. Se empezaron algunas fases exploratorias en el año 1982 y algunos relevamientos topográficos. Pero les quiero contar de que este lugar, que está al noroeste de la provincia de Neuquén, no es limítrofe con Chile, es bastante difícil acceder a ese lugar, y básicamente lo que tiene es que de marzo a diciembre permanece cubierto de nieve. O sea que es un lugar que no es tan fácil de acceder. Pero, ¿cuál sería el pro de hablar de este lugar, ¿no? Si el lugar es muy difícil de acceder, es que algunos estudios preliminares, ¿sí?, indicaron que la potencia geotermoeléctrica que tendría podría llegar a 100 megawatts. Y esos 100 megawatts podrían llegar a duplicarse con algunos estudios más avanzados o inversiones posteriores, ¿no?, que se hicieron en el 2016 y 2017. El tipo de reservorio que tiene Domullo es básicamente de vapor
pero tendría una fase agua. Eso implicaría flash o flasheo, que se llama, saca del pozo, se lo separa en una compresión muy rápida, separan las fases vapor y agua, pero está más o menos soportado en algunas geoquímicas que hay que sugieren temperaturas que podrían llegar hasta 223 grados. Acá tenemos algunos trabajos de Godoy, de Galeto, de Lundgren, que sugieren cómo sería, han hecho trabajos de estructural, de estudios de sismicidad, estudios de geofísica en general, en donde sugieren cuál podría ser la estructura que mantiene el reservorio y por dónde estaría ubicado. En otro sector que ya nombré al principio, que tiene una gran entalpía, es la puna. De hecho, tenemos gran concentración de los sitios de interés en la puna. Aunque no todas las manifestaciones termales en la puna están asociadas directamente con el arco volcánico actual, ya que algunas se disponen al este, hay un vínculo con este vulcanismo y con estos grandes lineamientos que tenemos en la zona, como puede ser el lineamiento del todo. Si se fijan, nosotros estamos bastante altas en superficie, que pueden llegar hasta incluso 80 grados en superficie. En la década del 80, bueno, esto es general en la geotermia en Argentina, en la década del 80, interés por la geotermia. En el 80, en el 81, en el 82, Aquater, Universidad de Salta, hicieron muchos estudios y luego eso se quedó detenido en el tiempo, ¿no? En los 90 la investigación en la geotermia se detuvo y recién ahora con el auge de las energías renovables se vuelven a poner... bueno, apago mi cámara, perdón. Se ponen a poner en auge otra vez todo lo que sería la geotermia. Voy a mirar una cosa nada más, sí, no, estoy conectada a la mejor red, supuestamente. Bueno, otro de los lugares que tenemos en las punas, por ejemplo, sería Aguascalientes, que estaría más o menos asociado a Locopato y a San Antonio de los Cobres. Espero que se escuche mejor sin la cámara. Y fíjense, por ejemplo, en este mapa, en donde se ven análisis químicos, que tenemos esas, si por alguna vez no hizo geoquímica, esos diagramas de Steve que se llaman, de un lado grafican el sodio, calcio, potasio y magnesio, y del otro lado el cloro, los bicarbonatos y los sulfatos, y entonces obtenemos estos dibujitos extraños, digamos, con formas de triangulitos o de cositas así como patitos. Entonces a simple vista yo ya puedo tener una idea del tipo de agua que tengo en cada uno de esos puntos. Y fíjense que, por ejemplo, en Pompeya, en Tocomar, digamos, eso es límite entre Salta, Jujuy y Aguascalientes. Por ejemplo, en Tocomar tenemos temperaturas en superficie en los manantiales que llegan a 80 grados centígrados, sin hacer ningún pozo. Entonces, tenemos un sector de muy alta entalpía que está aflorando en superficie. Entonces, por ejemplo, ya hay algunos modelos conceptuales y geotérmicos, por ejemplo, de la caldera, y cómo serían las fallas por donde estaría subiendo el agua a la superficie, o por donde estarían subiendo los fluidos magmáticos, para darnos estos reservorios de alta temperatura. Por ejemplo, el caso del volcán Tuxtla, el volcán Tuxtla, que está, o también pegado al Tocomar, digamos, está emplazado en una depresión tectónica delimitada por fallas normales, ¿sí? Y no está, bueno, es un volcán, digamos, y ya en los 70, 80 también se hicieron algunos estudios y se hicieron algunos pozos exploratorios en ese momento. Esta sería una foto de lo que sería el Tuxtla. También tenemos algunos modelos conceptuales
y más o menos para sugerir cómo serían las fallas que están emplazando esos reservorios. En superficie acá tenemos temperaturas que llegan hasta 56 grados. Otro volcán también de interés es el volcán Socompa. El volcán este es de alta entalpía. Como cae en un sector que cercanamente hay minería, se le podría llegar a vender a esos sitios mineros que no tienen producción de electricidad, esa electricidad que se podría llegar a producir. Este volcán sí es limítrofe con Chile. Acá tenemos algunos modelos también estructurales. Para no ser tan aburrida, nada más quiero ya hablar de algún sector que no sea volcánico, como puede ser el Valle del Cura en San Juan, el cual ha tomado gran interés, digamos, porque tenemos un posible comprador que es la minería que está al lado que saca oro y plata. Es decir, este lugar de Valle del Cura está bastante alejado de la red eléctrica como para poder decir, bueno, produzco electricidad y me conecto a la red bastante importante a la hora de nosotros producir electricidad y transportarla y venderla y llevarla a nuestros lugares. Entonces, hacer todo un tendido eléctrico sería muy complejo, pero tenemos quién nos compraría electricidad ahí mismo. Y es por eso que esta zona, en donde los manantiales calientes llegan a tener 80, 90 grados de temperatura, tomó mucho interés, porque teníamos quién posiblemente nos podía comprar esa electricidad y por la generación de las plantas de ciclo binario. Entonces se empezaron a hacer muchos estudios en la zona de San Juan, en una zona que no hay vulcanismo, en una zona donde está la placa plana, y ahí aparecen varios estudios que sugieren que tendríamos dos posibles almacenamientos, digamos, de temperatura, no sé si se alcanza a ver en esta imagen, que sugieren que muy profundamente en una zona de despegue habría temperaturas del orden de 200 grados centígrados. Un nivel secundario podríamos llegar a tener 130, 150 grados de temperatura. Acá hay algunos trabajos también que recopiló Pese, Miranda en el 2003, y bueno, ahí hay datos de geoquímica, hay datos de pH, bueno, hay varios datos de geofísica, bueno, y algunos modelos. Ya para cerrar, quería traer algo que sea un ejemplo de Chile, que no sea eh, 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 ya dijimos que tenga alta entalpía, que el volcán Titicaca, esto está en la Hermana Argentina, a 36 grados de latitud de diferentes de 89, 88, 90, 97 y 5 grados. Eh, tenemos unas, sugieren que tendríamos en el reservorio temperaturas de 200 grados centígrados. Acá algunos estudios de sismología que hemos hecho en esa zona, hemos visto que en ese sector, que tiene una gran sismicidad, hubo un cambio en el patrón o toda una sismicidad asociada al sismo de magnitud 6 que tuvieron en el año 2004, y nosotros vimos también acá con unas tomografías de magnetotelúrica y algunas tomografías de primeros arribos de ondas PIS, que podía haber una posible falla ciega, que era la falla Río Damas, bueno, ya es con mucho detalle lo que estoy diciendo, que esa falla Río Damas podía estar activándose y ser la responsable del ascenso de fluidos magmáticos que luego encauzaban en las fallas Guanaco, Garcés y Tinguiririca, que estaban controlando, que estaban saliendo por las emanaciones geotermales en superficie. Muchas gracias y eso es todo. Hola Silvana, creo que ahora puedes prender tu cámara. Sí, súper. Sí, ahí la En algún prendo. momento tuvimos un poco de intermitencia, pero creo que a la larga se entendió el mensaje. Muchas gracias Silvana por tu excelente presentación. Habían muchos ejemplos, tanto en Argentina sobre todo y los últimos en Chile que mostraste. Y bueno, dejamos invitadas e invitados a todos en el grupo, 34 participantes, bastante convocatoria, a que nos dejen sus preguntas, ya sea en el chat o en el Q&A que está acá en Zoom. De hecho, llegaron algunas preguntas de Valeria. Te agradece por tu charla.
cree que te escuchó decir que Cerro Castillo tiene energía para 30 años más. ¿De qué dependería ese tiempo? ¿Es esa una expectativa de vida usual para plantas de geotermia? Bueno, el tiempo de vida sería que se enfríe el reservorio, digamos. Hoy por hoy uno exige que todos los fluidos que yo saco del pozo sean reinyectados. En el caso de vapor seco, como el vapor ocupa mucho volumen, yo podría sacar, casi que no bajaría la napa, por decirlo así. Entonces podría, digamos, tirar todos esos gases a la atmósfera, los cuales algunos podrían ser un poco tóxicos, digamos, que son justamente lo que nosotros le decimos como el colesterol del sistema geotérmico, porque son gases no condensables en general, que no Oh, los puedo condensar para meter al... Yo reinyecto todos los fluidos que saco. En teoría, mi sistema es casi inagotable. Ahora, si yo no reinyecto, puedo tener justamente problemas en que haya subsidencia, porque además si yo saco relleno, hay problemas de subsidencia. En algunos casos, como en Nueva Zelanda, hay reportes de subsidencia muy importantes que superan los 10 metros a lo largo de toda la extracción de la planta, o de enfriamiento. Si yo estoy inyectando agua fría y el reservorio es muy acotado, es un acuetardo, digamos, no tengo un reservorio muy grande, se me puede enfriar mi sistema geotermal. Y después, respecto al mantenimiento, también cuando yo sé agua que sale de la superficie, tiene gran cantidad de cañerías, pero eso, bueno, es un depósito, un sarro que se va haciendo, que también requiere una especie de mantenimiento, pero, pero eso podría ser salvable, digamos. súper. Silvana, creo que para responder las siguientes ¿Alguna preguntas, otra? sí, creo que para responder las siguientes preguntas tendrás que apagar tu cámara o quizás yo apagar mi cámara porque se sigue como entrecortando levemente. Okay. Sí, súper. Bueno, hay otra pregunta de Ok. Valeria Becerra Bueno, ahora. ahí la corté. Sí. Súper. Pregunta que tiene la duda de por qué la planta de Copahue dejó de funcionar y no se ha retomado, y si es que existe la posibilidad de que se vuelva a abrir. Cabe... Sí, sí existe. Yo no lo dije, los japoneses plantearon ahí pocos millones para reponerla a andar, digamos, en un estudio de factibilidad viejo. Después, en el 2014, se volvió a hacer un presupuesto de estimación de... pero hay una cuestión política y de la gente de Copahue. La gente de Copahue no quiere la planta en ese lugar, o sea que también hay que no hacer geotermia en Copahue. Ellos por ahí también tienen miedo que se les sequen los lugares turísticos que tienen. O sea, es entendible, ¿no? Porque de hecho toda la que fue explotación minera y demás siempre ha hecho mucho desastre, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un trabajo de concientización y bueno, y una cuestión política también, ¿no? Y siguiendo la Estaba misma yendo a Copahue. línea, y siguiendo en esa misma línea, yo tenía la pregunta, mencionaste que en los años 80, 70, 80 se generó mucho interés, pero eso cayó en los 90. Eh, Sí. ¿Por ¿Qué qué? razón? Sí, el por qué en realidad, dentro de mi ignorancia. Bueno, a los 90 hablábamos de, bueno, digamos, hubo un movimiento también que tenía que ver incluso con el hipismo, con la energía renovable, con todo. 80, o sea, pero también se terminaba el petróleo, digamos. El petróleo que teníamos, las reservas de petróleo se terminaban y resulta que, bueno, había que empezar a explorar en otras cosas. Resulta que cuando aparece todo lo que es el petróleo no convencional y demás, el petróleo disminuye el precio, o sea, se volvía muy difícil competir contra el precio de la electricidad producida a partir de quemas fósiles. Entonces, bueno, entre cuestiones políticas, ambientales, decae el interés por la geotermia y bueno, y hoy por hoy el movimiento ambientalista surge y exige, digamos, que las emisiones de dióxido de carbono sean mucho menores, entonces resurge otra vez la geotermia.
Súper. Tenemos un comentario de Diana Comte. Gracias, Bueno, ahí Silvana. encontré la Excelente, planta. excelente y muy clara charla. Te diré lo mismo que hemos conversado tantas veces y qué lindo sería poder realizar un proyecto argentino-chileno, ya que además de compartir la buena onda, también se comparten los volcanes. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, por ejemplo, el Petró, hasta el limítrofe, bueno, algunos otros que no nombré, el Copa, y parece que la cámara magmática también está de este lado. No queda mucho de aquel lado, pero probablemente alguna emanación geotermal hay de aquel lado también. Sí. Súper. Hay una nueva pregunta de Marco Sánchez. Excelente presentación, Silvana. Hablando de transición energética, ¿hay alguna estimación de en cuánto tiempo una planta de producción de energía geotérmica podría amortizar el costo de su instalación y puesta en marcha? Sí, los últimos valores que vi son 14 años para amortizar el gasto de la instalación de una planta. Pero depende qué tipo de planta, como la Ujú, de EcoPower, que son de vapor seco, que son mucho más económicas y que además producen mucho más. Y después tenemos la de ciclo binario, que ahora me permiten hacer geotermia, o electricidad a partir de geotermia en un montón de lugares, pero producen menos. Entonces, son más caras, producen menos, son más años para amortizarlo. Ahí no sé cuántos años sería para una de ciclo binario. ujú. Súper. Silvana, yo tenía otra pregunta, quizás desde el punto de vista más geofísico. Yo conocía tu investigación más que nada por el lado de la tomografía y qué bueno que estés explorando también estas áreas de la geotermia. En la tomografía, ¿existe como poder de resolución para poder explorar, digamos, estos reservorios geotérmicos? ¿O si han tenido Bueno, algún experimento un poco más in situ sí, para, para mejorar nuestra visión, digamos, en la subsuperficie? es un dato preliminar, ya que estoy lo muestro, de utilizando sismos. Este es un dato de Enzo Martínez, Ujú, en donde sí podemos empezar a entender cómo es, dónde estaría la cámara magmática y alguna cámara secundaria, por dónde podría estar emplazando y empezando a ayudar ya también a los modelos estructurales. Pero necesita una red bien densa arriba y en este caso sismicidad, bueno, los volcanes casi todos tienen sismicidad, así que sismos naturales vas a tener en general. Para ujú, lugares con menos sismicidad, no sé, porque no lo he hecho, digamos. En el caso del Tinquirica también hay muchos sismos, también se hace una tomografía que empieza a tener una resolución interesante. De- Todavía la magnetotelúrica sigue siendo la vedette, digamos, de las técnicas geofísicas en la exploración geoeléctrica, sí, perdón, en la exploración geotérmica, porque la capa sello, al ser muy contrastante, la conductividad respecto del reservorio, sigue siendo la técnica que mejor resultado está dando en los ambientes geotermales. ujú. Súper. Gracias, Silvana, por tu respuesta. Y tenemos una última pregunta, nuevamente de Valeria. ¿Ves tú que con el aumento de tecnologías e investigación, la gran inversión para empezar estas plantas pueda ir disminuyendo? Esos Sí, 14 años. de hecho, sí, de hecho sí. Ahora no entré en detalle, pero hay digamos, esto que se llama sistemas geotérmicos mejorados, que es de a partir de fracking generar una roca fracturada, un reservorio artificialmente, en donde yo ponga agua, la caliente y la saque más o menos a 400 metros de distancia. Esto me está permitiendo a los viejos pozos de petróleo abandonados utilizarlos para calentar el agua, utilizarlo para planta de ciclo binario. Y no sé si el costo, pero al menos la tecnología de hacer las cosas más fáciles, porque antes también había que hacer mucha investigación básica para poner una planta. Ahora uno ya toma los ejemplos de otros lugares en el mundo y eso reduce los costos, en cierta forma, sí. Ujú. Bueno, muchas gracias Silvana por bueno, primero por tu charla, fue un excelente resumen y la verdad es que muchos datos que desconocía, también dejaste unos sitios web bastante interesantes que en el chat lo estuvieron replicando. Y no, muchas gracias por tu tiempo y tu buena disposición como siempre para entregarnos un poco de tu saber. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y ahora se me pasaron los nervios, porque la verdad que me voy muy nerviosa.
No, tranquilo, Bueno, si estamos en un ambiente de buena onda. Bueno, y aprovechando comentar a los 30 participantes de esta reunión, muchas gracias por atender y bueno, dejé en el chat un formulario en el cual si quieren dar una charla para este ciclo de webinar, puedan llenar ese formulario e indicarnos su tema, ya sea cuál es tu tesis, tu práctica, tu proyecto de investigación que estés desarrollando. No hacemos discriminación en cuanto a cuál es tu estado en esta etapa de investigación. Uy, qué bonita foto, Silvana. esa es una obra mía. Es una obra que pude exponer alguna vez. Sí, está muy buena. Así que eso, chiquillos. Muchas gracias, Silvana, nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo ciclo de charlas de SZ for Gats and the Sur, aquí en la colaboración chileno-argentina. Que estén muy bien, cuídense. Chao, Silvana. Chao, chao, gracias.